Abrimos nuestras Biblias, Lucas 11, y vamos a estar leyendo del verso 11 al 13. Me dice un fuerte amén cuando lo tenga. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar, dándote la gloria, Señor, dándote la honra. Estamos agradecidos, Señor, de estar en tu casa. Te amamos, Señor, y te pedimos, Señor, que este estudio que vamos a tener, esta palabra, esta enseñanza, podamos aplicarla, Señor, y podamos también compartirla, Señor, de nuestro corazón a las personas que necesitan escuchar. Te damos gracias, en tu nombre oramos. Amén y amén. Hoy en día se celebra el Día del Padre y generalmente cuando es el día de la mamá o el día del papá siempre traemos una expectativa, ¿verdad? De que queremos que nos digan cosas bonitas, ¿sí o no? Que nos halaguen por el buen esfuerzo, el esfuerzo que ha hecho la mamá en el Día de la Madre o en el Día del Padre, también todo lo bueno. Pero hoy vamos a estudiar y he traído esta enseñanza acerca de lo que significa la responsabilidad de ser un papá. Amén. Y he tomado este versículo como base porque Jesús aquí está hablando, si vamos en contexto, en Lucas 11, está hablando acerca de la oración y nos está enseñando el Padre Nuestro, dice cómo tenemos que orar. Pero en el verso ya 11 comienza con esta pregunta, ¿verdad? Y es para hacernos reflexionar que si nosotros, con nuestros errores, con nuestra maldad en nuestro corazón, jamás seríamos capaces de hacer daño a uno de nuestros hijos, dice, cuanto más vuestro Padre Celestial, dice, no les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pedir el Espíritu Santo es simplemente pedir de su presencia, pedir sabiduría, pedir de su guianza. Y hoy en día usted se da cuenta cómo está la sociedad, los tiempos que estamos viviendo. Encontramos hoy en día padres que engendran, pero que están ausentes en la vida de sus hijos. Encontramos padres que son de nombre, pero en realidad están totalmente fuera de todo el proceso de la vida de sus hijos. Y viéndolo de otra perspectiva, se puede comprender, porque jamás nosotros los papás no se nos da un manual, ¿verdad? Cómo crear a nuestros hijos. Muchos de nosotros a veces no recibimos cariño, no recibimos comprensión, y algunos tuvieron padres que se dedicaron a trabajar, se dedicaron a una sola área. Y esas carencias, lo que nuestros padres no pusieron, muchas veces se lo estamos cobrando a nuestros hijos. Y como le digo, muchas veces puede ser inconscientemente, porque un papá que no recibió algo, tú no puedes dar lo que no has recibido. Y muchas veces esto viene a afectar, ¿verdad? Y hoy en día en la sociedad encontramos a padres físicos que engendran, pero que no están presentes. Y no es excusar la paternidad, porque la paternidad es un desafío. La de ser papá de verdad es algo difícil. Yo le digo a mi esposa, es muy difícil en una mujer, porque la mujer cuando sabe que está embarazada hay una conexión. Ese niño o niña están conectados literalmente desde el vientre, ¿verdad? Y hay una conexión tan especial en la mamá. ¿Cuántos han visto a la mamá o se recuerdan cuando ustedes estaban embarazadas que le hablaban, se sobaban la pancita y le hablaban al bebé? ¿Verdad que sí? Y había esa conexión. Y a veces la
la esposa le dice, ¿verdad? Ven, háblale, míralo, ¿verdad? Y a veces uno como que pues no sabe, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? Y en la experiencia personal, lo que me pasó a mí, bueno, mi esposa la veía con la gran panza, ¿verdad? Sí, porque fueron niños grandes. Y ella le hablaba, le cantaba y a veces hasta le leía los versículos, se ponía a cantar canciones de la escuelita dominical, ¿verdad? Y yo me quedaba así mirando como que, pues sí tiene lógica, pero no había esa conexión. La conexión, le voy a ser sincero, en mi caso, con mi primer hijo, fue en el mero hospital. Se complicó con Matías el parto, mi esposa empezó a sangrar mucho, yo estaba ahí en el parto y me tuvieron que sacar para que no viera lo que iban a hacer. Pues me asusté y en lo que salí, pues me quedé afuera del lugar donde estaban, tratando de ¿cómo se llama? De ayudar a mi hijo. Y de repente, después de la angustia, salió una señora con un bultito, ¿verdad? Y solo dijo, ok, y me lo dieron así. Y yo me quedé en ese momento, ahí sentí el temor, como dice por ahí. Lo vi y dije yo, wow, ¿y ahora qué hago con esto? Y ya me hicieron llevarlo a donde los limpian y todo. Y mi esposa estaba delicada, entonces pues tenía que estar conmigo el bebé para mientras. Pero ahí comenzó la conexión mía conmigo. Desde el momento en que, pues, ¿y ahora qué hago? Es como que a usted lo empujen a una piscina y si usted no sabe nadar, ¿pero qué va a hacer? A puro instinto va a ver cómo le hace. Y lo mismo me pasó. Cuando me entregaron a ese niño comienzo y ¿qué hago? Y le hablaba al bebé y todo. Y comencé, pues ya cuesta arriba a aprender, ¿verdad? Tratar de ayudar a mi esposa, pero aprender cómo querer a ese niño. Pero conforme más contacto tenía con él, al verlo, a escucharlo, empezó a nacer algo en mi corazón, ¿verdad? Yo le compartí a mi hermano Rubén, le digo, de repente uno va a trabajar, pero se queda pensando en ese bebé. Uno ya quiere llegar a la casa rápido para ver a ese niño. Cuando ya yo antes iba a la tienda a ver mis cosas, pues desde que uno tiene hijos, uno ya se va a meter a los juguetes, se imagina, ¿verdad? El juguete que le va a comprar y uno quiere comienza a dar todo lo mejor. Amén. El punto es que comenzamos a entrar en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Ahora, muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos que aplicar la palabra y tenemos que poner una semillita extra, aparte del proceso de proveer, de quererlos, de amarlos, y es de inculcar los principios bíblicos en nuestros hijos. Lo mejor que usted puede hacer, si usted tiene un niño pequeño, tómese el tiempo de, aunque sea leer un versículo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque sea esa frase, usted la repite cuando se duerme, ¿verdad? Y sea un año que usted pase haciéndolo, eso va a quedar sembrado en el corazón. Amén. Fíjese en la palabra de Dios en Efesios 6, del 1 al 4, tanto como en Colosenses 3, del 20 al 21. Pablo escribe unas palabras está hablando acerca del deber de los hijos que tienen que obedecer a los papás, y el deber de los padres de criar a los hijos, pero en el marco del evangelio. Entonces el pasaje de Efesios dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego dice: honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. O sea, se nos está diciendo a nosotros que tenemos que criarlos ¿en qué? En disciplina y en amonestación, es decir, en principios
bíblicos. Pero fíjese algo interesante, que aunque el versículo 1 y el 4 de hijos obedecer a vuestros padres, y después dice y vosotros vuestros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, aunque el versículo 1 y el 4 aparece la palabra padres, en la versión Reina Valera 1960, cuando usted busca la palabra griego, ¿qué significa padres?, aparecen dos. En la primera está hablando acerca de promogenitores. Está hablando de los dos, del papá y la mamá. Por eso el apóstol Pablo ocupa el mandamiento donde dice honra a tu padre y a tu madre, porque está hablando, la palabra padres ahí simboliza a los dos, ¿verdad? Y él usa el quinto mandamiento para recordarle a los hijos que deben honrar al papá y a la mamá. Pero en el término que Pablo lo usa en el versículo 21 es la palabra griega pateres. Y lo interesante aquí que pateres ya no incluye a la mamá, sino que pateres es específicamente para el hombre. En otras palabras, lo que le quiero decir es que cuando ya menciona pateres está diciendo, y ustedes hombres enseñen a sus hijos. Y si nos damos cuenta, la mayoría hoy en día son las mujeres las que han tomado la responsabilidad de enseñar y de hablarles de Dios a nuestros hijos. Muchos de los hombres hemos dejado eso, así como usted puede ver en la escuela. Usted los manda a la escuela y usted espera que allá les enseñen todo. Usted se ha quitado la responsabilidad de criar a sus hijos y usted no sabe lo que están enseñando. Es bien difícil hoy en día la educación y los conceptos que se están mostrando. Y todo es para atacar la sociedad y atacar lo que es la palabra de Dios. Pero muchos hemos dejado esa responsabilidad. Hoy en día, muchas veces vemos que el liderazgo está en las manos casi siempre de las hermanas, de las mujeres, por necesidad. Como le repito, hombres que abandonan su responsabilidad, hombres que no les importa el cuidado de sus hijos y terminan dejando a la mamá sola, trabajando como proveedora, la mamá haciendo de enfermera, haciendo las tareas de los hijos, tiene que limpiar la casa y sobre todo tiene que atender al esposo. Es una labor bien pesada y bien, puedo decirle, en balanza un poco injusto muchas veces. Ahora, existen casos donde es todo lo contrario, ¿verdad? El papá le toca hacer todo. Ahora, es una responsabilidad. Fíjese bien, cuando la Biblia menciona el hombre es la cabeza del hogar, ¿cuántos han escuchado eso? Nadie. El hombre es la cabeza del hogar. Ahí tendrían que decir amén los varones. Dice la palabra, el hombre es la cabeza del hogar. Pero la Biblia no lo dice en posición de ventaja, sino en posición de responsabilidad. La Biblia no está diciendo el hombre es la cabeza del hogar, ahora como yo soy, usted tiene que hacer todo lo que diga, no importa lo que yo diga, usted lo tiene que hacer. No, no se trata de eso. Cuando la Biblia está diciendo que usted es la cabeza, lo está diciendo en el concepto de responsabilidad, es decir, usted es el responsable. Y voy a hablar acerca de tres cosas en esta tarde. Vamos a ver con la palabra el rol de un padre. Yo he titulado esto la regla de tres, le llamo, 3 de 3, ¿verdad? Número 1, un padre tiene que asumir el rol de sacerdote en su hogar. Número 1, los padres como sacerdotes de su hogar. ¿A qué me refiero con sacerdote? Son 3 funciones. Número 1, un padre tiene que ser un intercesor. El padre tiene que ser un intercesor. ¿Qué quiere decir intercesor? Un padre debe orar por su familia. Los que levantaron la mano tienen que estar conscientes que tienen que orar por su familia. Y yo no estoy hablando que se aviente una media hora, 40 minutos, 2 horas, no. Pero usted tiene que ser intercesor. En la mañana usted tiene que
levantarse, lo primero que tiene que hacer es dar gracias por su vida. Señor, gracias por este día. No importa a veces que esté en la cama con dolor y se esté estirando, pero lo primero que tiene que decir es: gracias, Señor, por la vida, gracias por este día. Señor, te pido por mi familia, que este día sea un día de bendición para mi familia. Eso es lo primero que tiene que hacer. Un ejemplo bíblico es Job. Job, fíjese lo que este hombre hacía. Job 1:5 dice: y acontecía que habiendo pasado un turno de los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, es decir, sacrificios, conforme al número de todos sus hijos. Porque Job decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera, dice la Biblia, que hacía todos los días. Es decir, Job, yo no sé si los hijos eran rebeldes o no adoraban a Dios, pero sin embargo, Job ofrecía sacrificios, se levantaba y decía: por el número de mis hijos, y hacía el número de sacrificios por cada hijo. ¿Qué se traduce eso en día? Que hoy usted tiene que orar por nombre por cada uno de sus hijos. Usted tiene que orar por su familia, tiene que interceder por su familia. Número 2, tiene que ser un instructor. ¿Qué significa eso? Enseñar la palabra a sus hijos. Deuteronomio 6:7 dice: y la repetirás a tus hijos y las hablarás y les hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aunque usted no sea teólogo, aunque usted no entienda muchas cosas de la Biblia, es importante que podamos leerles. Como sacerdotes tenemos que aprender a liderar. Liderazgo no es mandar, liderazgo es tomar las decisiones correctas. Y para eso usted necesita un combustible indispensable, que es pedir sabiduría. Tenemos que pedir sabiduría, porque si no vamos a llevar a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a un fracaso. Usted tiene que aprender a ser sabio y tiene que aprender a liderar. Orar por sus hijos, orar por su esposa. Como repito, la longitud de la oración no importa, lo que importa es el corazón, la intención con la cual usted le está haciendo. Enseñe la palabra de Dios. Hay aplicaciones, recursos, ¿verdad?, para niños. Y también evitemos cubrir nuestros errores. Algo bien importante es ver, conforme sus hijos vayan creciendo, ellos comienzan a escuchar y ellos son como una esponja. Y por eso con mi esposa muchas veces hay cosas que evitamos hablar, tal vez mal de alguna persona, o a veces cuando estamos dolidos por algo, tratamos de no criticar o de hacer comentarios en frente de nuestros hijos. Mantener, ser transparente, porque lo que hablaba mi hermano Eliseo el día que predicó: guárdese de ser una fachada falsa, de ser una cosa aquí y de ser una cosa afuera. Mi hijo más grande está teniendo amistades, y en la escuela hay niños que tienen un vocabulario muy diferente, ya traen malas palabras, ¿verdad? Y una vez yo le dije a mi hijo: dormido yo te escuché una mala palabra. Y él se quedó como que, yo le digo: ¿sabes por qué no tienes que entrar en esos ambientes de escuchar malas palabras? Cuando tú escuchas que están hablando así, tú retírate, no importa. Y se lo digo también a los adultos. A mí me pasaba cuando yo trabajaba en la pintura, había un ambiente de vulgaridad, hablaban en los almuerzos, ¿verdad? Y yo quería tener esa conexión de hacer amistad, pero no era el ambiente, ¿verdad? Y me tocaba sacrificar de llevar mi lonche al carro. Me tomaba mi lonche, pues no convivía con casi la mayoría porque me afectaba el escuchar, ¿verdad? En el sentido que no me traía de bendición, ¿verdad? Podía
darme risa, ¿verdad? Y uno comienza a abrir la puerta. Pero el problema es esto: si usted se expone a música con palabras malas y todo eso, penetran en su corazón y de repente, en el momento que usted menos se espera, usted las repite. Cuando menos lo espera, usted comienza a repetir ese tipo de palabras. Entonces yo le dije a mi hijo esa vez, le digo, ten cuidado de no pronunciar esas palabras, porque al pronunciarlas y practicarlas, lo primero que van a salir son esas palabras y no son de bendición para tu vida. Tenemos que aprender a ser auténticos, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Número 2, los padres tenemos que aprender a ser proveedores de su hogar. Y creo que la mayoría de ustedes entienden bien este concepto. ¿Por qué? Porque como hombres es algo natural. El hombre se siente por naturaleza bien al proveer. Y todo padre quiere dar lo mejor para sus hijos. Todo hombre quiere dar lo mejor siempre para su hogar. Un padre debe de proveer en 3 áreas, no solo en lo económico. Ahí está el error. Muchos papás sí traemos el billete, pagamos los biles y todo eso, y por estar tan ocupados en eso nos olvidamos de lo que en realidad importa. Hay un consejo que un padre le dejó en una carta, ¿verdad? Cuando la mamá la guardó y dijo, pues si algún día mi hijo tiene hijos, le entregas esta carta. Y cuando este muchacho abrió la carta, empezaba el papá a decirle, estos son los consejos, ya no estoy presente, pero... Y comienza él a decirle, deja de ahorrarte esos abrazos para tus hijos, para más tarde. Deja de ahorrarte esos besos, deja de ahorrarte ese tiempo. Lo estaba diciendo que es el momento. Mire, los niños llega un momento en que aprenda, en otras palabras, a vivir la etapa de sus hijos. Si ya están grandes, si están adolescentes, si ya están mayores, cada etapa es hermosa y tiene que aprender a disfrutarlas, porque hay solo un cierto tiempo que van a ser pequeños. Usted los escucha gritar, llorar, saltar, son niños. Aprenda a quererlos de esa forma, aprenda a amarlos, porque va a ser un poquito de tiempo, nada más. El padre tiene que ser un proveedor, pero en 3 áreas: física, eso es la que la mayoría de nosotros lo entendemos. Quiere decir trabajar diligentemente, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades materiales. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, aquí está fuerte lo que está escrito en Timoteo. Un hombre que no está proveyendo, un hombre que es hijo de Dios y no está proveyendo para los de su casa, dice que es peor que un incrédulo. Usted tiene la responsabilidad de proveer en lo que sea. Hay temporadas, obviamente, ¿verdad? Como decía, hablábamos una vez con el pastor Raúl. Muchas veces hay temporadas en que se nos complica como hombres, a veces nos despiden del trabajo y estamos aplicando y no encontramos. Y muchas veces la esposa comienza a trabajar y comienza ella a llevar el sustento. Sin embargo, no es la responsabilidad de ella, ella está como ayuda. El problema es cuando el hombre se queda ahí tranquilo y dice, no, pues seguirle dando. Un hombre puede, mientras su esposa está trabajando, usted puede ayudar en la casa, a hacer la comida, a llevar los niños, a cuidarlos, pero usted tampoco estuvo diseñado para llevar esa responsabilidad completamente. Pero por una temporada, por un tiempo que sea necesario, y mientras usted se levanta, está bien. El problema es que usted ya se quede cómodo, ¿verdad? En casa y decir, bueno, que ella le siga, ¿verdad? Otra cosa que el padre tiene que proveer, tiene que proveer en lo emocional. Tiene que mostrar amor y apoyo emocional, asegurando a sus hijos. La vez pasada estaba con mi hijo, andaba cansado y le digo,
lo estaba abrazando, ¿no? Y ya como está grande, y que no sé qué. Y le dije yo, me salió del corazón, y le dije, ¿sabes qué? Mi papá no fue cariñoso, le digo conmigo. Papá fue un buen padre, pero no fue cariñoso. Yo no tuve un beso, un abrazo, así como me quedo contigo, le digo que te hago cosquillas y te abrazo. Y él inmediatamente me responde y me dice, oh, porque tú me estás tratando de dar una mejor vida, me dice. No, le digo, yo lo hago porque me nace. Y sí, quiero que él aprenda a ser cariñoso con sus hijos. Es algo que yo no lo tuve, pero no es excusa para no hacerlo ahora. Yo tengo la oportunidad de formar y de poner estos gestos, estos detalles en ellos. La memoria de ellos está tan fresca que ellos se van a recordar. Así como uno se acuerda cuando no tuvo un abrazo de un papá, cuando no tuvo, hijo, qué bien lo que estás haciendo, ¿verdad? Una palabra de ánimo. Pero eso no es excusa para no hacerlo. Tiene que proveer emocionalmente y tiene también el padre que proveer de la forma intelectual, es decir, fomentar la educación y el desarrollo intelectual, proporcionar herramientas para que pueda crecer en el estudio, darle un motivo, una razón, enseñar algo. Jesús que aprendió de su papá. José, ¿qué era? Carpintero, era el oficio que él hacía. Y fue el oficio que cuando Jesús estaba pequeño le enseñó. Jesús era un buen carpintero. No hay excusas para no proveer a nuestra familia. Tenemos que trabajar en lo que sea, cualquier labor digna. Tenemos que asegurar que amamos a nuestros hijos, tanto físicamente y verbal. Lo necesitan escuchar. Y tenemos que valorar la educación también. Tenemos que llevarlos a que aprendan un oficio, que aprendan en diferentes actividades, estudios. Pero yo sé que es bien difícil, venimos cansados. A veces las mamás son las que lo llevan a los deportes, las mamás son las que andan con ellos ahí. Pero nosotros tenemos que tomar intencionalmente esa responsabilidad. Y el último punto es que el padre también tiene que ser protector de su hogar. Un padre debe proteger a los hijos en 3 aspectos. Tiene que brindar seguridad física, es decir, protegerlos de cualquier problema física, seguridad, amenazas. Tiene que también tener una seguridad moral, tiene que brindar una seguridad moral, es decir, supervisar el comportamiento moral. Tiene que enseñarle valores. Si levanta la voz, si comienza a gritarle a su esposa, en ese momento no importa si tiene su esposa la razón o no, usted tiene que enseñarle a ese niño, ese joven, ese muchacho, o sea, a no levantar la voz a sus padres. Ese es el trabajo, eso es lo que tenemos que hacer nosotros como papás. ¿Verdad? Tenemos que estar constantemente proveyendo la seguridad moral de ellos, guiarlos, supervisar el comportamiento, protegiendo de las influencias negativas. Y tenemos también que proveer seguridad, una vez más, emocional. Es decir, crear un ambiente seguro, amoroso y evitando críticas destructivas. Es decir, no faltarnos el respeto. Esto es bien importante como pareja. Mire, ustedes, yo le digo, si se va a agarrar de los pelos y se va a gritar, hágalo, está bien, pero no lo haga enfrente de ellos, porque esos recuerdos marcan. Fíjese, en ese aspecto, yo le voy a ser sincero. Yo nunca escuché una mala palabra de mi papá. Aunque yo le digo, tal vez no fue amoroso, tal vez tuve un padre ausente en cierta etapa de mi vida. Pero mi papá fue un buen ejemplo. Yo nunca le escuché una mala palabra. Jamás. Nunca le escuché un chiste pasado de raya o él hablando de forma vulgar. Jamás. Nunca lo escuché faltarle respeto a mi mamá o levantarle la mano a mi mamá. Jamás. En ese aspecto yo no puedo decir nada porque nunca lo vi. No tuve
no tengo ningún recuerdo de eso. Y si discutían, siempre fueron respetuosos en la forma en que jamás se empezaron a gritar o que se tiraron cosas o que se empujaron. Jamás vi eso. No tuve unos padres perfectos, no, pero jamás vi ese ejemplo. Y fíjense, esos recuerdos, tanto los malos como los buenos, me marcaron. Y me hacen que tomar ese ejemplo y tratar de ponerlo y brindar ese ejemplo en mi familia hoy en día. El problema es que usted se influencia intencional o no intencionalmente. Es decir, sus hijos están aprendiendo de usted, quiera usted o no quiera, porque ellos observan y lo ven. Ellos ven la forma en que usted se comporta. Aunque usted no les quiera enseñar, observan. Ellos aprenden todo. Y eso es lo que ellos van a llevar a su matrimonio. Yo no tengo nietos, pero dicen que ese es uno de los gozos más grandes, ¿verdad? Y usted quiere que sus nietos estén bien, que crezcan en un buen ambiente. Amén. Entonces fíjese la palabra, cómo nos instruye. Y hay muchas cosas que podemos hablar, ¿verdad? Pero la promesa que Dios nos da de seguridad emocional está en Isaías 26:3. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos que evitar descargar nuestras frustraciones en nuestra familia, en nuestros hijos como papás. Siempre tenemos que traer amor y comprensión, así como Dios nos trata a nosotros. Mire, lo que me preocupa, sé que ser padre es tarea bastante fuerte y requiere dedicación, esfuerzo continuo. Pero a mí me preocupan mucho los datos de hoy en día en nuestra sociedad. Estos números son más de la mitad. 63% de los suicidios, de los que se quitan la vida, suicidios juveniles de jóvenes, provienen de hogares que no tienen la presencia de un papá. 85% de los niños con trastornos de conducta vienen de hogares donde no está un papá presente. El 71% de los adolescentes que dejan la escuela provienen también de hogares sin papá. El 75% de los jóvenes que están en centros de abuso de drogas provienen de hogares sin papá. El 85% de los jóvenes que están en la cárcel provienen de hogares donde les faltó el papá. El 70% de los embarazos de adolescentes ocurren en hogares que no tuvieron papá. Y los niños crecen sin papá por alguna razón, por varias. Abandono, muerte prematura. Algunos papás buscan nuevas oportunidades y se emigran a otros países y los dejan para proveer. Y el problema de hoy es que muchos hogares cristianos, vuelvo a repetir, hay presencia física, pero ausencia emocional de un papá. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta tarde. Y aunque yo sé que he hablado hacia los papás, reconozco también que a muchas mujeres les ha tocado hacer el papel de dos. Y si uno lo puede ver, yo que soy humano, lo puedo ver y puedo entender. Imagínese Dios, esas mamás solteras o mamás que están con la carga sola porque el hombre no está haciendo la responsabilidad y el trabajo que se le ha encargado, y llevan ustedes solas esa responsabilidad. Ustedes están trayéndolos a la iglesia, ustedes los visten, los cambian, ustedes son las que se levantan en la noche.
Dios ve también el esfuerzo que ustedes hacen. Y en base a eso, me gusta lo que dice Isaías 49:15. Yo quiero que te acuerdes de esto, aunque no escuchaste todo el mensaje, quiero que entiendas esto. Isaías 49:15, Dios habla y dice una pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y viene una promesa hermosa, dice: aunque ella se olvide, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque la mujer se olvide, ya no quiera saber nada de su hijo o su hija, Dios dice en su palabra: pero yo nunca me olvidaré de ti. Fíjate qué palabra más. Si tú crees en la palabra de Dios y crees en las promesas de Dios y crees que la palabra de Dios es verdad, tienes que aprender a creer esto que te está diciendo. Es decir, aunque tuviste un papá malo o no lo tuviste, no lo conociste, o si tu papá abandonó el hogar y se fue, Dios está diciendo: aunque ellos se olviden, yo no me voy a olvidar de ustedes. Él está poniendo el pago. Es como que usted se vaya a subir al camión y le falte la mitad del pasaje. ¿Qué pasa? Usted no lo pueden subir, ¿sí o no? No le alcanza. Si no tiene el suficiente dinero, no puede. Pero imagínese en esa situación que usted quiera pagar y no le alcanza, y que venga alguien y diga: sube, yo lo pago por ti, yo te doy lo que te falta. De esa forma Dios está diciendo: si no tuviste tu padre, si tu mamá no estuvo contigo, dice Dios, yo pago el precio. Yo pago el precio. Entonces tú que estás en Cristo ahora no tienes excusa. No tienes por qué tener rencor y decir: mi papá, yo no tuve papá, o esto, no, o mi mamá me dejó abandonado. Ya no importa. Dice una vez más: aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y el Salmo 27:10 es más claro y dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Cuando yo estudiaba la palabra griega, me recogerá, que se pronuncia analentepstai, esa palabra recogerá en griego, ¿sabe lo que significa en realidad? Me levantará. Es una palabra que se acomoda más. Me levantará. ¿Cuándo usted necesita que lo levanten? ¿Qué pasa cuando yo estoy débil? Ocupo ayuda. ¿Qué pasa cuando no puedo caminar? Ocupo ayuda. Cuando me siento triste, cuando uno se siente deprimido, ¿qué es lo que hace uno? Se va a acostar, se va a encerrar y no puede estar de pie. Uno se queda así muchas veces, preocupado. Pero hasta para darle un abrazo, ¿verdad? Alguien lo levanta y uno se siente bien. Dice la palabra que aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me levantará. Tenemos que aprender a recibir la ayuda de Dios. Es decir, a ti, mujer, te costó porque no tuviste a tu esposo para echar la mano ahí, pero Dios paga el precio y Él te va a sacar adelante. ¿Lo ha hecho hasta el día de hoy, sí o no? Tú no sabes ni cómo lo hiciste, ¿sí o no? No sabes ni de dónde sacas la fuerza, ni de dónde sacaste las fuerzas para trabajar dos y seguir en la casa, ¿sí o no? Dios es bueno, amén. Y usted tiene que estar agradecido de que aunque el hombre falle, Dios no nos falla. Y tenemos un Padre celestial, por eso nos llamamos hijos de Dios. No porque nosotros, tengo el título, no, ha sido otorgado.
Dice la palabra que todo aquel que cree, y se nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué se conecta a Dios como un padre? Por todas estas características. Dios quiere proveerte, Dios quiere darte amor, Dios quiere darte seguridad. Así que no importa. Y esta tarde yo te invito a que en tu corazón, si tienes rencor tal vez con tu papá o con tu mamá, o no fueron los mejores, yo quiero que entiendas que Dios paga el precio esta tarde. Y aprende a perdonar. Tal vez no se les enseñó, no fueron, no se les dio. Tú no sabes. Tal vez tú puedes decir, oh, mi papá ha sido malo y esto, pero tú no sabes la infancia que tal vez él tuvo. Y no los estoy excusando, no. Pero tenemos que aprender a perdonar. Porque nosotros tenemos un futuro, una generación en la que tú puedes cambiar esa generación. Amén. Yo voy a pedir que cierres tus ojos y ahí en tu corazón, si estás dolido por la carencia o la ausencia de tu papá, yo quiero que en esta hora tú abras tu corazón al Señor y tú en tu mente expresa, Señor, me siento de esta manera, pero ahora, Señor, yo te recibo como mi Padre, como mi Salvador. Señor, yo te acepto, Señor, por ese privilegio que tú me has dado. Señor, te doy gracias por cada familia representada. Te doy gracias, Señor, por cada padre representado. Te doy gracias por cada mamá que le ha tocado tomar el rol, la responsabilidad. Tú conoces cada hogar y cada corazón.